Planificación en Phoenix. ¿Cómo ha ayudado a Phoenix la planificación urbana? Edward Bennett desarrolló el primer plan para Phoenix en 1921 y el Departamento de Planificación de Phoenix fue formado en 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, Phoenix comenzó a tener tremendo crecimiento. En 1979, la ciudad adoptó el Plan de Concepto Phoenix 2000, que utilizó un modelo urbano para ayudar a guiar el desarrollo de Phoenix. El modelo de pueblo urbano se basa en el concepto que los residentes de Phoenix pueden vivir, trabajar y jugar dentro de su respectivo pueblo. Hay 15 pueblos en Phoenix, cada uno con su propio carácter. Todos los pueblos tienen por lo menos un núcleo dentro de sus límites, donde los lugares de empleo y del servicio están cerca para los residentes de ese pueblo. Mientras que Phoenix ha continuado creciendo, también ha hecho un gran esfuerzo para preservar los lugares hermosos de su desierto. En 1998, Phoenix adoptó el Plan Maestro de Conservación Sonoran con el objetivo de asegurar que se mantuvieran los espacios naturales abiertos. Los sistemas Phoenix Preserve Sonoran y Mountain Preserve han protegido más de 30,000 acres de desierto y sirven como uno de los elementos que definen la forma urbana en Phoenix. Phoenix también ha hecho un esfuerzo en preservar su historia y cultura. Durante las últimas décadas, Phoenix ha designado decenas de vecindarios con preservación histórica que ayuda a preservar su arquitectura y carácter único. Hay 35 distritos residenciales históricos en Phoenix. Los esfuerzos de planificación más recientes, como el Plan Downtown Phoenix y el Plan Reinvent Phoenix, han guiado el desarrollo en el centro de Phoenix y en el corredor del tren ligero. Estos planes han ayudado a que estos lugares sean más vibrantes, caminables y que se estén renovando. Gracias por ver nuestro video. ¿Desea aprender más sobre planificación en Phoenix? Visite nuestra página en phoenix.gov/PDD. Este video es proporcionado a través de una colaboración con la Arizona Community Foundation.